Libro tercero. Hundimiento de la casa. Naoshige, el fundador del clan Nabeshima, le dijo a su nieto Motoshige: independientemente de si está en un nivel alto o bajo, la casa y el clan se hundirán cuando llegue su hora. En ese momento, si te resistes a los acontecimientos, se producirá un desmoronamiento total. Si aceptas que ha llegado el momento, será mejor que permitas que tu casa se desmorone sin pesar. Por otra parte, si tienes esta visión previa, quizá puedas conseguir reunir de nuevo a tu casa. Historia de los fantasmas contrariados. Tras una investigación, Naoshige mandó matar a un samurái y a la mujer con la que tenía relaciones secretas en el tercer círculo del castillo. Tiempo después, los fantasmas de ambos paseaban de noche por el castillo. Las sirvientas estaban tan asustadas que no se atrevían a abandonar sus habitaciones de noche. Pasó algún tiempo antes de que la esposa de Naoshige tuviera noticia de ello. Entonces pidió que practicaran un exorcismo y que celebraran una misa para el reposo de sus almas. Pero todos estos esfuerzos fueron en vano, así que finalmente recurrieron al señor Naoshige. El señor Naoshige dijo: «Me alegro mucho, se merecían algo más que una simple decapitación. Su pecado me parece tan execrable que me alegra que no puedan ir donde deberían haber ido y tengan que seguir vagando en forma de fantasmas. Estoy muy complacido de que sufran por su mala conducta y permanezcan sin descanso. Es muy comprensible, por otra parte, que hayan rondado tanto tiempo». Desde esa noche, los fantasmas dejaron de aparecer. Libro cuarto. 4 clases de samurái. El señor Katsushige acostumbraba a decir: hay 4 tipos de sujetos, el activo-activo, el obtuso-activo, el activo-obtuso y el obtuso-obtuso. Los llamados activo-activo actúan muy rápido cuando se les dice que hagan algo, resuelven los asuntos y llevan a cabo las tareas de un modo correcto. Son tan buenos que son muy escasos. Kichizaemon Fukuchi casi se encuentra en este nivel. Los obtuso-activo son aquellos que fracasan en el correcto entendimiento inicial de lo que han de hacer. Sin embargo, al poner finalmente en práctica sus obligaciones, las realizan perfectamente y sin dilación. Kazuma Nakano pertenece a esta clase. Los activo-obtuso son aquellos que, cuando se les manda que hagan algo, aceptan con muy buen ánimo, pero les lleva mucho tiempo completar la tarea. Hay muchos samuráis de esta clase. El resto son obtuso-obtuso. Son la mayoría. Salvar el honor. Cuando el señor Katsushige estaba de caza en Shiraishi, disparó a un gran jabalí. Todo el mundo se acercó y miró al animal. Dijeron: «Nuestro señor ha disparado a un animal inusualmente grande». De pronto, el jabalí se levantó y empezó a correr. En medio de una confusión total, los allí presentes comenzaron a correr en todas direcciones. Mientras tanto, Matabei Nabeshima arrebató una espada y acuchilló al jabalí con un único movimiento. El animal cayó muerto. Durante ese suceso, el señor Katsushige levantó su manga para cubrirse los ojos. «Se está levantando polvo», exclamó. Lo hizo para evitar disgustar a sus samuráis. Libro quinto. Humildad del señor. En su primer viaje, el señor Tsunashige visitó su provincia por primera vez. Iba acompañado de su padre, el señor Mitsushige. Al oír que el hijo del señor había regresado por primera vez, la gente de los pueblos se arrodillaron a ambos lados del camino e hicieron profundas reverencias mientras los palanquines pasaban. Más tarde, Tsunashige se lo explicó así a su padre. «Debes tener mayor conocimiento», le contestó su padre en tono severo. «No debes pensar que eres merecedor de que te rindan pleitesía». Libro sexto. Compasión y coraje. El monje Taren solía señalar:
Es imposible para un monje alcanzar el camino de Buda salvo que, en su interior, esté rebosante de coraje y al mismo tiempo mantenga el aspecto exterior de un ser compasivo. Un samurái no puede cumplir esta tarea a menos que tenga la suficiente compasión interna como para romper su estómago y, al mismo tiempo, parezca valiente. En consecuencia, un monje aprenderá coraje de un samurái, y un samurái se empapará de la compasión del monje. Durante varios años he continuado mis estudios de budismo mientras viajaba por diferentes países. Aunque visité a muchos de los llamados monjes sabios, no fui capaz de aprender de ellos nada que resultara útil a mis estudios. Pero, por otra parte, siempre que oía que en algún lugar vivía un héroe samurái, dejaba mi camino, atravesando muchas dificultades en el viaje, solo para oírle hablar de Bushido. Su conversación siempre resultaba ser gratificante y útil para mi propio aprendizaje sobre el budismo. En primer lugar, los samuráis pueden entrar en los campos enemigos con la ayuda de las armas y espadas que llevan. Pero ¿cómo podrán los monjes que solo llevan cuentas en sus manos correr a través de lanzas y espadas? ¿Pueden hacerlo únicamente con su delicadeza y sentimientos de compasión? No pueden lanzarse al campo enemigo sin una buena cantidad de coraje. A la vista de ello, no es difícil comprender por qué un monje tiembla de emoción cuando quema incienso en una ceremonia budista en presencia de mucha gente. Tiembla, sencillamente, porque carece de arrojo y valentía. Requiere mucho espíritu enviar a los muertos al infierno, del mismo modo en que lo requiere elevar a algunos desde el infierno. Es una verdadera lástima que la mayoría de los monjes hoy en día tengan interés por temas irrelevantes. Quieren parecer apacibles y comportarse de modo mojigato. Por ello, raramente alcanzan el espíritu del budismo. Más que eso, es deplorable que los monjes aconsejen a los samuráis que aprendan budismo. Con ello consiguen que los samuráis se conviertan en cobardes. Es un ultraje para los jóvenes samuráis escuchar el budismo, pues así su objeto, Bushido, se divide. Los samuráis son inútiles salvo que estén completamente orientados hacia el Bushido. Los samuráis ancianos, ya retirados, pueden muy bien escuchar las enseñanzas del budismo para su entretenimiento o solaz, pero no así los que están en activo. Los samuráis deben llevar varas en sus hombros y poner tanta lealtad y piedad filial en una cesta como coraje y compasión en la otra. El brazo de la báscula debería apoyarse sobre sus hombros 24 horas al día. Tanto en plegaria matutina como en la vespertina, o si os quedáis en casa o salís, o os sentáis o estiráis, recitad: Mi Señor, mi Señor. De ese modo, la divina providencia está con vosotros igual que cuando recitáis el nombre de Buda o los sutras. Si creéis en deidades protectoras, vuestra fortuna crecerá. La compasión es asimismo como una madre que cría al hijo de la fortuna. Es evidente, a través de antiguos y actuales ejemplos, que los samuráis con solo coraje y sin compasión se extinguen. Libro séptimo. Matar. Kichizaemon Yamamoto, hermano del autor, aprendió bajo la dirección de su padre cómo descuartizar perros a la edad de 5 años. A la edad de 15, aprendió cómo acuchillar a criminales. Era un requisito para los samuráis de linaje cortar cabezas antes de llegar a los 14 o 15 años de edad. El señor Katsushige, cuando era muy joven, aprendió bajo la dirección de su padre, el señor Naoshige. A su debido tiempo, pudo ejecutar a 10. No es sabio hacer que los hijos de los comunes samuráis no maten. En épocas anteriores, incluso los superiores, señores, se aficionaban a esta actividad. Muchos de los actuales samuráis dicen: es inútil, o no es meritorio cortar a hombres atados, o es impuro y sucio. Todo ello son excusas. Dentro de poco parecerá que su verdadera intención es pintarse las uñas y mantener la respetabilidad. Pero la realidad es que no están a la altura de la práctica de la profesión militar. Si preguntamos por su disposición,
vemos que adoptan excusas para no matar, escudándose tras un manto de palabras. La razón por la que actúan así es porque esperan sentirse inquietos en ese acto. Porque es algo que los samuráis deben hacer, Naoshige entrenó a su hijo. Yo mismo, años atrás, maté en los campos de ejecución de Kase. Me sentí bien y regocijado. Pensar en ello como algo deseable es solo un síntoma de cobardía interior. El leal cocinero samurái. Cuando el señor Katsushige deleitó a sus invitados con algunos platos de grulla, Kichizaemon Fukuchi actuó de la siguiente manera. Un invitado dijo: «Honorable anfitrión, he oído que puede diferenciar el sabor de grullas blancas y grullas negras. ¿Es eso cierto?». El señor replicó: «Es cierto». El invitado insistió: «¿Ah, sí? ¿Qué ha comido?». Katsushige respondió: «Eso era una grulla de testuz blanco». El invitado replicó: «No entiendo cómo puede apreciar la diferencia. Le ruego haga llamar a su cocinero. Deseo preguntarle». «Haced que venga Kichizaemon Fukuchi», dijo. Kichizaemon, que había escuchado la conversación, fue rápidamente a la cocina y bebió, sin interrupción, varios vasos de sake. Se le pidió repetidamente que acudiera ante el señor. Tras unos minutos, fue ante su presencia. Entonces el invitado repitió la pregunta. La lengua de Kichizaemon tropezó y balbució de un modo necio. «Grulla blanca negra, no, grulla blanco puro o grulla negra». El señor le reprendió: «Estás bebido, sal de mi vista». Así se salvó el honor del señor. Ganar es superaros a vosotros mismos. Hyogo Narutomi dijo una vez: «Ganar es vencer a tu propio lado. Para ganar, tu propio lado debe superarse a sí mismo. Vencerse a uno mismo es superar el cuerpo con la mente. Salvo que entrenéis vuestro espíritu y vuestro cuerpo a diario hasta el extremo en que no haya nadie comparable a vosotros entre las decenas de miles de samuráis en vuestro lado, os será imposible vencer a vuestros enemigos». La esencia del servicio. Oribe y Kuno, jefe del servicio del señor Mitsusuge, me enseñó una lección. Yo, Tsunetomo, en mi juventud, me tomaba una copa en el castillo antes de ir a dormir. Una noche mientras bebía, Oribe me dijo: «Como Shogen Nakano, un familiar de Tsunetomo, me ha pedido que te instruya en el conocimiento del servicio, y porque somos íntimos, te enseñaré. No sé nada acerca de ello, pero no resulta difícil comprender que los samuráis trabajan a gusto cuando están en un lugar de trabajo grato, pero a veces tienden a mostrarse ariscos si son destinados a un oficio inferior. Ello no es bueno. Es muy desagradecido. La esencia del servicio es que los samuráis de buena posición deberían tener más deseos de sacar el agua del pozo y de cocinar el arroz. Deberían realizar estas tareas con el espíritu elevado y no deberían envidiar a aquellos que se las piden. Esto es lo que he aprendido. Te ruego tengas esto en mente, dado que pareces demasiado agresivo y activo para tu tierna edad. Una historia sobre el señor Tsunashige. Cuando Gorozaemon Yamamoto, sobrino del autor, fue asignado a la oficina de Yedo, recusó al bonze Kaion. He aquí la historia. Cuando el señor Tsunashige aún era dependiente, fue discípulo de Kaion y aprendió las enseñanzas de Buda. Se rumoreaba en la sucursal del clan Nabeshima en Yedo
que al señor se le iba a conceder un certificado en el que se indicaría que había alcanzado cierto nivel de conocimiento. Esto se conoce como Inka en el budismo zen. En esa época, Gorozaemon había sido nombrado subalterno del señor y actuaba también como superintendente. Al oír el rumor, visitó a Kaion en su residencia de Yedo. Desaprobando el certificado, intentó prevenir a Kaion de que lo hiciera. Estaba dispuesto a matar al monje si éste no cumplía sus deseos. Cuando solicitó una entrevista, Kaion apareció de un modo muy majestuoso, pues creyó que Yamamoto iba a rendirle homenaje. Gorozaemon dijo: «Hay un asunto secreto del que deseo hablar en privado. Le ruego ordene que la habitación quede vacía de servidores». Una vez solos, continuó: «He oído que vuestro señor va a ser premiado con un certificado debido a su clara comprensión de la doctrina del Bushido. Como usted también viene de Izen, doy por sentado que está familiarizado con la mayoría de costumbres y tradiciones de los clanes Ryuzoth y Nabeshima. A diferencia de otros clanes, nuestro clan ha perdurado durante generaciones y ha sido habitual para nosotros, tanto los inferiores como los superiores, cooperar en el gobierno del país con toda clase de personas en perfecta unión. No tiene precedente que ningún señor de nuestro clan deba recibir un certificado tal. Si lo concede ahora, el señor Tsunatsuge menospreciará el consejo de hombres del clan por provenir de patanes. Se sentirá orgulloso de haber alcanzado Satori, pues los hombres de rango son proclives a la vanidad. Asegúrese que nunca otorgará este certificado al señor. Salvo que consienta, tendré que tomar medidas». El monje, que le había estado escuchando, de pronto palideció, pero contestó a la petición: «¡Qué corazón tan admirable! Guardaré vuestra opinión sobre vuestra casa. Sois, sin duda, una persona leal». Gorozaemon replicó: «Eso es un viejo truco, lo conozco bien. No he venido en busca de alabanzas. La cuestión es si postergáis el certificado o no. Quiero una respuesta definitiva, sí o no». El monje respondió: «Es muy razonable por vuestra parte decir esto. Nunca daré el certificado». En cuanto Kaion hizo la promesa, Gorozaemon regresó a casa, pero primero, antes de abandonar la residencia del monje, le recordó nuevamente el asunto del certificado. Yo, Tsunetomo, lo escuché personalmente de Gorozaemon. Libro octavo. Sobre Kichinosuke Shida. Nota: este samurái, Kichinosuke, rehusó servir a un segundo señor para permanecer fiel a la memoria de su primer señor, que había muerto. El autor habla de él en tono admirativo. Sobre Kichinosuke Shida. Kichinosuke había servido a Masaie Ryuzothi como paje. Cuando dio comienzo el reino de Katsushige, adoptó un hijo y le transmitió el dominio de su casa. Después, se marchó y vivió en un apacible retiro. Mimasaku Taku era íntimo suyo y le visitaba con frecuencia. Estaban muy unidos. Al ser Kichinosuke un hombre del más alto calibre, Mimasaku le consultaba en privado sobre todo tipo de temas. Pretendía aconsejar al señor para que le diera un buen estipendio y un puesto importante. Kichinosuke advirtió sus intenciones, pretendió no darse cuenta y actuó de modo que pareciera codicioso. Kichinosuke comenzó a negociar con loción para los ojos, empeñó muchas cosas y ejecutó una danza. Caminaba ante un perro fiero con su kimono arremangado. Entonces decía: «Una herida en la pierna puede curarse por sí sola.
pero un daño en un kimono no puede curarse. Notando que estaba sencillamente jugando el papel de necio, Mimasaku intensificó su deseo de hacer que le sirviera. En contrapartida, Kichinosuke se mostró como un gran cobarde. Cada vez que pasaba por el borde de un foso, caminaba bajo el tejado de la pared. Para rematarlo, caminaba por el otro lado del foso, diciendo: «Hago esto porque cuando me encuentre con un asesino, podré tirarme al agua y salvar mi preciosa vida». O decía: «Prefiero la crucifixión a la decapitación, porque la muerte por crucifixión es mucho más lenta que la decapitación, y me gustaría vivir un poco más, aunque solo sea un poco más. Y si no hay demasiada diferencia entre la vida y la muerte, preferiría vivir». Todo esto para evitar el servicio, y tuvo éxito en evitar el servicio durante su vida. En una ocasión, en que se dirigía a Chikugo para vender loción para los ojos, encontró una banda de bandidos en las montañas. Mató a 2 y ahuyentó a los otros 2 hiriéndolos. Aunque quiso que este hecho se mantuviera en secreto, la verdad fue saliendo a la luz y todo el mundo le elogiaba. «Bien hecho, debe ser un viejo zorro». A este rumor, él contestó: «No soy un viejo zorro, sino un simple cobarde. Realmente quería salvar mi propia vida. Por eso los maté un momento antes de que ellos me mataran a mí». Otros sucesos de naturaleza similar ocurrieron con frecuencia una vez que reunió oro y plata y los escondió en una zanja. Más tarde, los puso en un agujero en una columna que colgó de una viga. En el atardecer de su vida, construyó una puerta en el templo de Ryutai-ji y se construyó una ermita cerca de un mausoleo del señor Masaik. Allí falleció. Al comienzo del gobierno del señor Mitsusuge, Mimasaku habló con Kichinosuke. Le dijo: «La administración es importante cuando se produce un cambio de señor. He tomado notas de lo que dijo el señor Katsushige cuando estaba vivo. Escúchalas y síguelas cuidadosamente. Se las leeré al resto más adelante». Mimasaku había leído 2 o 3 cláusulas cuando Kichinosuke dijo: «Me aburro, así que me marcho». Sintiéndose insultado, Mimasaku le preguntó por qué se aburría. «Esperaba que fueras un jefe de servicio mediocre», le contestó, «pero pienso que eres inepto. Es obligación del jefe de servicio cerciorarse de que cada tema se lleva a un señor. Pero si enseñáis este documento, anhelarán al señor fallecido aún más ávidamente y aplaudirán sus logros. Hace poco tiempo que el señor anterior murió. Las lágrimas de los devotos samuráis aún no se han secado. En este momento, si un documento así se presentara ante ellos, lo echarían de menos mucho más. Así, difícilmente se vincularán con el actual señor. Se sienten preocupados con respecto al señor actual, que nació en Yedo, y es una especie de extraño entre sus servidores. Si te consideras un oficial leal y sabio, haz que conozcan este documento como si hubiera sido escrito por el señor actual. Así, se forjarán una mejor opinión de este, como señor superior al fallecido Katsushige, y se sentirán unidos al nuevo señor desde el principio». Ante esto, Mimasaku dijo: «Tienes toda la razón. Por eso te he enseñado este documento a ti solo». Entonces, rompió el documento en pedazos. Sobre el ascenso de Ichiemon Kuno. Sobre el ascenso de Ichiemon Kuno, dado que Ichiemon era excepcionalmente eficiente, el señor Katsushige había estado pensando en promocionarle. Pero ocurrió que Ichiemon y Shigesato, el hermano político de Katsushige, no estaban en buenas relaciones el uno con el otro.
Por tanto, y en deferencia hacia su cuñado Shigesato, el señor Katsushige aplazó su ascenso. Mientras tanto, se decidió que Katsushige visitara la casa de Ichimon. Al escuchar el problema, Shigesato le dijo a Katsushige: Ichimon es un samurái muy útil. En esta ocasión sería obvio, por tanto, que fuera ascendido. Katsushige se alegró mucho de oír esas palabras. Mandó llamar a Ichiemon, le ascendió inmediatamente y le manifestó: me siento aliviado de que Shigesato cambiara su opinión con respecto a ti. Ve y exprésale tu gratitud. Ichiemon fue alegremente a visitar a Shigesato. Fue inmediatamente y le expresó su profunda gratitud por la ayuda. También le agradeció las 300 esteras que Shigesato le había entregado para los preparativos de la llegada del señor Katsushige. Shigesato le contestó: porque has estado encarecidamente empleado en el servicio, aconsejé al señor que te promocionara. También, como el señor te iba a visitar, te di las esteras. Pero eso no significa que me haya reconciliado contigo. Vete de aquí de inmediato. No vuelvas a mi casa nunca más en la vida. Devuelve las esteras. Y devolvió las esteras. Posteriormente, cuando Shigesato estaba a punto de morir, llamó a Ichiemon y le dijo: para ser franco, parecía en esa época que tenías una tendencia a la altivez y a la arrogancia, pero en realidad eras un compañero agudo. Por ello, durante mi vida pretendí a propósito ser hostil contigo para dominar tu desmesura. Después de mi muerte, no habrá nadie que te controle. Fórmate para ser modesto y humilde y ser útil al Señor, como has hecho siempre hasta ahora. Ichiemon regresó a su casa con los ojos bañados en lágrimas de gratitud. ¿Cómo reconstruir el clan tras su hundimiento? Doko Anju narró: cuando los vasallos hereditarios tienen un señor o un jefe de servicio lleno de injusticia y que comete frecuentes errores, los samuráis deben estar al corriente de la vía del restablecimiento. Si la administración es ineficaz y nuestro país debiera pasar a manos de otro clan, debemos reclamarlo para el clan Nabeshima. Llamo a este método la vía del restablecimiento. Ante todo, previamente debéis, esto es, antes de que el clan esté en peligro de ser abolido, hacer que el hijo menor del señor entre en el sacerdocio. Del mismo modo, cada samurái deberá hacer que todos sus hijos, excepto el mayor, se conviertan en monjes o granjeros. Así, cuando un nuevo señor sea entregado a nuestro país, cada granjero y cada monje, previamente ocultados, podrán reunir y combinar esfuerzos para esparcir falsos rumores sobre la injusticia del nuevo señor. Ello puede dar lugar a la censura pública de varias formas, y puede forzar al nuevo señor a ser exiliado del país. Después de que la misma política se repita unas cuantas ocasiones, los curas y los granjeros pueden demandar al gobierno del shogunato y apelar del siguiente modo: dado que Izen, nombre de las tierras del clan Nabeshima, es un país de sucesión hereditaria, el pueblo no se adhiere al nuevo señor. Es más, echan de menos al señor anterior. Incluso si el gobierno del shogunato designara nuevos señores, estos no podrían durar mucho. Existe un hijo del señor anterior. Este hijo es ahora un sacerdote. Por tanto, si se le ordena que regrese a la vida seglar y se compadezca del país de Izen, la nación entera estará bien gobernada. De este modo, el clan sobrevive. Doko, por su parte, se aseguró de que su segundo hijo fuera sacerdote y el tercero granjero. Derribad a los dioses si se interponen en vuestro camino.
Shigekata Nabeshima reprendió a su hijo. He aquí lo que ocurrió. El hijo envió un mensaje a su padre. El mensaje decía: me gustaría ir a visitar a Atago Srine en Kioto. Al oír esto, Shigekata preguntó al mensajero: ¿con qué propósito? El mensajero respondió: Atago Gongen es el dios del arco y las flechas, y su hijo se ha empecinado en rezar a Gongen para obtener el éxito en el combate. Shigekata replicó enfadado: absolutamente innecesario. ¿Por qué la vanguardia de Nabeshima debe confiar en Atago Gongen? Ve dispuesto a cortar su cuerpo en 2 partes y a caminar entre ellas si él, Gongen, nos confronta en el lado del enemigo. 2 clases de samuráis. Mi padre solía decir únicamente a sus servidores: jugad y contad mentiras. A menos que podéis contar 7 mentiras mientras camináis un cho, un bloque o 119 metros, no podréis mostrar vuestra virilidad. Les decía esto porque pensaba que los samuráis bien educados habitualmente fracasaban en la consecución de un trabajo importante. También les decía esto porque antes, esto es en tiempos de guerra, el valor y el vigor eran atesorados. Actuaba en complicidad con sus samuráis descorteses y no los castigaba. Siempre les decía: habéis actuado bien. Kyuma Sagara también hacía la vista gorda ante servidores que habían cometido robo y adulterio. Gradualmente hizo de ellos unos samuráis. Dijo: únicamente esta clase de samuráis puede llegar a ser verdaderamente eficiente. Libro 9. Un samurái y su mujer adúltera. En una ocasión, un samurái mató a su mujer con su espada. Cuando regresó a casa, encontró a su mujer y a su sirviente manteniendo relaciones ilícitas en el dormitorio. En cuanto entró en el dormitorio, el sirviente huyó corriendo hacia la cocina. Inmediatamente mató a su mujer con la espada. Entonces llamó a una de las sirvientas y le explicó las circunstancias. Le dijo: sé mi cómplice, de modo que todo el mundo piense que la muerte se debió a una enfermedad. Si no, la vergüenza caerá sobre mis hijos. Si te niegas, morirás por cómplice. Ella respondió: mientras me perdones la vida, me encargaré de todo para que la verdad no pueda saberse. Acto seguido colocó una sábana sobre el cuerpo. Más tarde, llamó 2 o 3 veces a un médico. Le llamó con el pretexto de que existía una enfermedad peligrosa. Posteriormente, envió a un mensajero con el aviso de que, dado que todo había terminado, esto es, la esposa había muerto, no había ya necesidad de que el médico acudiera. El samurái llamó al tío de la esposa y lo persuadió de lo mismo. De modo que lo organizó todo para fingir que la muerte había sido por causa natural. Nunca se reveló la verdad. Después, el samurái despidió al sirviente. Todo esto ocurrió en Yedo, según he oído. Libro 10. ¿Cómo no ponerse nervioso? Antes de ocuparnos de una situación importante, aplicad saliva en el lóbulo de vuestra oreja y a continuación respirad profundamente a través de las ventanas de la nariz. Después, salid. Golpead todo objeto que se cruce en vuestro camino. Este es el secreto. Asimismo, cuando os sintáis mareados, aplicad saliva en el lóbulo de vuestra oreja y os recuperaréis instantáneamente. ¿Cómo vencer en un litigio? Cuando estéis discutiendo en un pleito, es mejor que digáis: responderé más tarde, después de haberlo considerado mejor.
Incluso si vuestra idea es clara desde el principio hasta el final, haréis bien en dejar la sala utilizando alguna excusa. Decid, pensaré algo más acerca de ello. Y sería mejor explicar a este amigo y a aquel los detalles del pleito y consultarles acerca de vuestros argumentos. Podríais ser honrados por los sabios, que suelen ofrecer ideas inesperadas. Cuando habléis, dejad que incluso los necios sepan con antelación el tema del que vais a hablar. Así, la opinión pública trabajará en vuestro favor. Podéis incluso hablar con vuestros sirvientes o sirvientas. Decidles algo así. Dado que mi oponente ataca de este modo, me defenderé de esta y esta manera. Si hacéis estos comentarios repentinamente y con antelación, en el tribunal, desarrollaréis vuestros argumentos de un modo más fluido. Utilizaréis las palabras adecuadas y seréis irrebatibles. Pero, si os guardáis vuestras ideas y comenzáis a discutir sin consulta o conclusiones previas, tened por seguro que cometeréis errores y deslices. En cualquier caso, la consulta es la clave. Si no os es posible encontrar a una persona sabia, mejor que os dejéis asesorar por vuestra esposa o hijos. Mientras habléis con ellos, podéis llegar a una decisión espontánea. Una larga experiencia hace que lleguéis a la idea apropiada. O así me lo dijo Yosui Mura. Es mejor que digáis todo lo que queráis decir de inmediato, pues si decís algo más tarde, sonará excusa. Además, podéis recordar a vuestro oponente sus afirmaciones y dejar que las afirme a intervalos. De ese modo, no podrá retractarse. Tras convencerle de vuestro punto de vista, si además le instruís con información útil y lecciones para su propio interés, vuestra victoria se convertirá en una victoria mayor. Es este un método compatible con el decoro. Libro 11. No deis la espalda a vuestro enemigo. Un general samurái dijo: no necesitáis probar la espada de la amargura que llevan los oficiales. Probad solo el frente. Las decoraciones en la armadura no son necesarias, pero debéis examinar y escoger buenos cascos, que al final pueden caer en manos enemigas junto con vuestras cabezas. No aprendáis estrategia. El señor Shigekata dijo una vez: mi descendencia no aprenderá. En el fragor de la batalla no es posible contener la prudencia que podáis haber cultivado. Si tenéis prudencia, no podréis vencer al enemigo. Es importante, por tanto, en la época de antes del mes del tigre, esto es, de la guerra, que seáis completamente imprudentes. Con la prudencia seréis presa de dudas y tendréis muchas dificultades para tomar una decisión definitiva. Nuestros descendientes no deben aprender estrategia. Algunas sugerencias para el argumento. Algunas sugerencias para el argumento. En primer lugar, desarmad a vuestro oponente diciendo: tienes toda la razón. Después, dejad que vuestro oponente hable. Esperad a que haga un lapsus linguae. Entonces, aventajadlo diciendo sus propias palabras. Sobre la victoria. 1 o 2 puntos en una nota literal acerca de la pericia en la esgrima. Mientras tengas tu piel cortada, corta los huesos de tu oponente. Si no hay indiscreción, entonces no hay victoria. ¿Cómo vencer a la larga? Si os promocionan demasiado rápidamente con un aumento de salario,
Todos los compañeros, por celos, se convertirán en vuestros enemigos. Ello no es bueno. Si ascendéis demasiado despacio, entonces todos los compañeros, por lástima, se convertirán en vuestros amigos. Muchos amigos garantizarán vuestro éxito futuro. Después de todo, si no hay nadie disgustado con vuestro ascenso, ya sea rápido o lento, no estaréis en peligro. Que los demás quieran que disfrutéis de buena fortuna es vuestra recompensa genuina y duradera. Éxito y fracaso. Se ha dicho, los errores pequeños no estropean un gran logro. Mientras os dediquéis sinceramente al servicio del Señor, no importa lo que hagáis fuera de los asuntos del clan. Podéis seguir vuestro propio camino y hacer daño si debéis. Por otra parte, aquellos que aparentemente son perfectos acostumbrarán a tener muy mal aspecto. Más a menudo de lo deseable, pierden la cuestión principal. Solo aquellos que han cometido algunos errores pueden, asimismo, acometer grandes tareas. Si tenéis grandes principios, vuestras pequeñas faltas pueden ser fácilmente justificables. Morir anticipadamente todas las mañanas. La realización de cierta muerte debe renovarse todas las mañanas. Todas las mañanas debéis prepararos para cualquier tipo de muerte. Con la mente serena, pensad en vosotros mismos destrozados por arcos, armas de fuego, lanzas, espadas, arrastrados por enormes olas de agua, corriendo hacia un gran fuego, abatidos por rayos y truenos, sacudidos por severos terremotos, saltando desde un risco como un cadáver por muerte accidental. Uno de los ancianos de la casa dijo: una vez que salgáis de debajo de los aleros, estaréis en medio de la muerte. Una vez que crucéis la puerta, os encontraréis con enemigos. Esto no es una mera precaución, sino la experimentación de la muerte por anticipado. Ser taciturno. El mayor logro de la conversación es no conversar. Si decidís debatir sin palabras, podéis incluso daros cuenta de que podéis hacerlo sin ningún discurso. Es mejor que no habléis más de lo necesario. Y decid cuantas menos palabras mejor y en buen orden. Muy a menudo caeréis en desgracia cuando habláis descuidadamente y, por casualidad, reveláis vuestra vergüenza. Apariencia social. Algunos tienen un gran aspecto a primera vista. Incluso si logran algo importante, la gente lo considera como algo normal. Cuando logran algo que otros pueden hacer, la gente piensa su logro como insatisfactorio o menos significativo de lo esperado. Por otra parte, si quienes parecen calmados y dóciles se expresan en trabajos algo mejor que mediocres, la gente los alaba. Una historia acerca del honor familiar. Un samurái pasaba por Hachinohe, en Saga, la capital de Hizen. Súbitamente tuvo un ataque de diarrea. Corrió hacia una casa de la vecindad y preguntó por un retrete. En la casa solo había una joven esposa, que le dijo que el retrete estaba al fondo. Entonces se quitó su hakama y se dirigió al retrete. En ese momento, el marido regresó a casa y los acusó de adulterio. El asunto se llevó a los tribunales y los dos fueron condenados a muerte. El señor Naoshige, al oír este incidente, juzgó como sigue:
Incluso si este no fuera un caso de concubinato, sería lo mismo, pues no solo el samurái se quitó su hakama en presencia de una mujer joven que estaba sola, sino que la mujer le permitió que se los quitara en ausencia de su marido. Sobre el gobierno. Es muy probable que la gente no comprenda que gobernar el Estado es un gran problema y está más allá de su poder. Los oficios de los ministros en el shogunato y los de los jefes del servicio del actual clan no son más difíciles que lo que he explicado aquí en esta ermita de la montaña. Podéis gobernar la nación entera sobre la base de mi parlamento. Tengo algunos recelos con respecto a los hombres de nuestro clan. No han realizado estudios sobre nuestro clan. Llevan adelante sus oficios solo según les dicta su habilidad natural. De ese modo, todos los que están bajo su autoridad están asustados y dicen sí todo el tiempo. Consecuentemente, los ancianos y superiores se obsesionan con el interés personal y el amor propio. 10 de septiembre, en el primer año de Kyojo, 1716.